18 minutos, continuamos en esto que es 14 bis cuarta temporada. Le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo a Héctor Morcillo. Él es titular de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, un dirigente sindical de trayectoria que me interesa más que nunca ahora su palabra por el incremento de los alimentos de estos últimos días. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido a 14 bis. Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Un gusto hablar nuevamente contigo. Igualmente, Héctor, a ver, me interesaba escucharte porque estamos viendo una aceleración de los precios en algunos rubros, que ya hubo remarcaciones la semana pasada, hubo al comienzo de esta gestión, lo sigue habiendo ayer y hoy, y digo, ¿es viable? Digo, primero, ¿es parte del sinceramiento de los valores de las cosas o ya hay un aprovechamiento por parte de la parte empresaria? Bueno, la verdad que si uno analiza los números como se venían dando, nosotros en octubre hubo el INDEC dio a conocer una inflación del 8, y pico, 8,3 creo, para el mes de octubre. Así que los precios se iban moderando a un ritmo semanal del 2, el 3 o el 4%, y eso, más allá de que ya muchas empresas no habían adherido al programa de precios justos, la remarcación de precios venía bastante moderada. Con el proceso eleccionario en marcha, obviamente vemos cómo saltó casi 4 puntos al índice de noviembre, que se dio a conocer al del 12,8. Y obviamente el rubro que más impactó en esa medición, porque tarifas no se han movido todavía, fue tarifas y servicios, no se movieron mucho todavía, fue el rubro alimentos y bebidas. Tuvo un comportamiento las primeras 2 semanas de noviembre, que venía más o menos al ritmo de octubre, pero con el resultado de las elecciones fue una remarcación, ahí hubo una remarcación muy fuerte. Inclusive estimamos que la remarcación estamos calculando, Héctor. Y fue una remarcación más o menos del orden del 25-30% en algunos rubros, y en otros más, ¿no? En otros fue de casi el 40%, es decir, es muy variado, como no había precios de referencia o no hay precios de referencia, en algunos productos salieron listados de precios con un 40%. Estos son listados de precios que ahí entra otro componente de los distribuidores y mayoristas, ¿no? Que ya vamos a hacer un comentario sobre eso. Bien. Esto quiere decir, ¿esto qué puede significar? Que más o menos en realidad las empresas, después del resultado de las elecciones, vieron con forma inminente un proceso de evaluatorio fuerte y ajustaron los precios. Si uno hace los cálculos más o menos, ajustaron los precios o posicionaron precios a un dólar de 550, 600, esperando una devaluación de 650 pesos, como había anunciado Franco en algún momento. Bueno, lo que más me preocupa es que la devaluación fue del 118%, al llevarlo el dólar a 800 pesos, quiere decir que todavía queda un proceso de remarcación pendiente, ¿no? Esto significaría que quedaría, más o menos implicaría en los precios un posicionamiento del orden del 30-35% más. Con lo cual, y aquí vuelvo al tema de distribuidores y mayoristas, es decir, los listados de precios de fábrica han salido más o menos en esa tónica, pero a nivel de distribución, mayoristas y grandes mayoristas, la remarcación ha sido mucho mayor. Entonces creo que más que un sinceramiento de precios hay un posicionamiento de especulación y de toma de ganancias. Es decir, yo creo que volvemos a la situación que en algún momento denunciamos en nuestro sector, que es me posiciono en precio y bajo volumen. Es decir, con lo cual mantengo los mismos niveles de facturación o de rentabilidad. Es decir, voy a vender menos, estamos previendo un proceso recesivo,
voy a vender menos, pero facturo en pesos quizás lo mismo porque he subido los precios, compenso con precios. Bien. Obviamente ese ajuste se traslada al conjunto de la población, ¿no? Héctor, me quedo con algo, dijiste recién, que primero no hay precios de referencia y después que queda una remarcación pendiente porque los ajustes se hicieron en base a un dólar a 600, entre 500 y 650, un dólar oficial, y no a 800 como fue el que anunció el ministro Caputo. Digo yo, y esto como mecanismo de autodefensa, incluso mío, tuyo y de los que nos están escuchando, digo, Sí. si queda una remarcación pendiente, es decir, si me da el margen para ir hoy al supermercado a comprar cosas, debería ir a comprar cosas para tratar de estoquearme, porque eso quiere decir que hay una remarcación pendiente los próximos días. Sí, yo creo que es así. Además, recién se están posicionando los precios, se están acomodando. No sé si salió ya la resolución del Banco Central respecto a la regulación del impuesto país, que se agrega a importaciones, y el tema del contado con liqui para las exportaciones y cuánto se le agrega de impuesto país y la retención que se ha agregado a esto. ¿Por qué va a tener un impacto en los precios? Porque evidentemente hoy para importar insumos, nuestra industria, si bien es una industria de alimentos que producimos en Argentina como materias primas básicas, pero también nuestra industria usa insumos importados. Doy un ejemplo, el cacao, por ejemplo, ¿no? Sí. El cacao o el café. Bien, ese dólar de importación hoy estaría en el orden de los 940, hay que ver cómo se aplica de última la regulación del Banco Central sobre el impuesto de importación, estaría un dólar de 940, y el dólar exportación, con el 15% menos retención, queda a 740 aproximadamente. Esto se va a equilibrar en precios seguramente, es decir, Héctor, y pregunta incómoda y también que sí. preocupante, digo, esta aceleración de los precios, ¿qué puede pasar con los salarios? Ayer, por lo pronto, vimos un reajuste en el final del tramo de la paritaria del sector bancario, que es un sector al que le viene yendo bien en los últimos años, que tuvo un ajuste de un 40% mensual en la paritaria de diciembre. ¿Qué puede pasar con el resto de las actividades y con la de la alimentación en particular? Bueno, nosotros hace 2 años atrás discutíamos salarios, una pauta salarial por todo el año. Qué después lejos quedó, bajamos. ¿No? ¿Cómo? Quedó lejos eso. Qué lejos quedó. Sí, exactamente. Después empezamos cuatrimestralmente, después terminamos trimestralmente y en nuestro caso terminamos bimestralmente. Yo creo que vamos a entrar en una discusión mensual ahora, ya no va a ser bimestral, porque nadie puede en este panorama de reacomodamiento de precios pensar cuál puede ser la inflación de febrero o de marzo o de abril. Bien, dicho esto, cada paritaria más o menos se ha ido posicionando. En general la mayoría de los gremios ha tenido ese proceso similar al nuestro en cuanto a los meses de discusión. Nosotros ahora, nuestro gremio tiene 7 convenios nacionales, el más grande de la producción de alimentos, que tenemos salarios fijados al mes de diciembre, pero por ejemplo, para diciembre teníamos una pauta salarial del 11%. Obviamente eso lo vamos a revisionar, ya la semana que viene comenzamos las discusiones, se va a revisionar esperando esta inflación del 40%. Y esto va a ser un tema casi permanente de discusiones salariales mensuales hasta que más o menos se quede claro cuál va a ser el panorama del salario. Ahora hay que ver cuál es la actitud del ajuste o del gobierno nacional respecto a la política de salario. No se ha dicho nada todavía. Nosotros esperamos que siga siendo existiendo la libertad de negociación a través de las paritarias libres y sin condicionamiento, y Héctor, que nos permita acomodarnos a los precios, ¿no? Te hago una pausa ahí porque diste, creo que en la tecla de todo, incluso lo mencioné en el editorial y en el comienzo del programa, ¿no? Que muchas de las medidas que dio Caputo se desconocen sus detalles y su implementación, y quedó en un limbo el tema
el tema de paritarias, porque se le preguntó y me dio la sensación de que no se animó o no lo quiso decir, pero la misma desregulación de precios quieren desindexar los precios de los salarios, las paritarias de la inflación. Pero vos me dijiste que la semana que viene tienen previsto una reunión con las cámaras empresarias. Digo, esa reunión que la Federación de la Alimentación va a tener con las cámaras empresarias, supongo yo que es monitoreada por la nueva gestión del Ministerio de Trabajo. Sí, supongo, sí. No, no la hacemos en el marco del ministerio, la vamos a hacer como siempre, hemos bien. privilegiado un diálogo directo con la Cámara Empresaria, lo vamos a hacer como siempre, comenzamos a negociar, pero evidentemente tenemos que revisar la pauta salarial de diciembre, ¿no? Y sí, es una nebulosa respecto a cuál va a ser la política oficial sobre salario. Nosotros sostenemos, como lo sostiene la CGT, que deben mantenerse las paritarias libres y sin condicionamiento. Lo último, y tiene que ver con esto de la CGT, ¿no? Porque a priori está como en una postura mesurada, prudente, a la espera de el impacto que pueda tener en el bolsillo y en la sociedad las medidas que anunció Caputo, ¿no? Pero no sé, ¿esperabas otra cosa? ¿Estás de acuerdo con esta postura de esperar y de mantenerse prudente, de darle cierto margen al gobierno para ver que ponga primera y arranque? ¿Cómo te posicionarías vos o cómo se posicionaría la federación que encabezas vos? No, en eso creo que es claro el tema que hay la mayoría de la sociedad apoyado el gobierno y le da legitimidad para algunas cosas. Ahora no le da legitimidad para el tremendo ajuste que está aplicando, un ajuste absolutamente ortodoxo y financiero, hasta ahora por las medidas que se han anunciado. Ahora, creo que estamos todos esperando cuáles son las medidas de fondo, es decir, a qué apunta la reforma estructural del Estado de la que se está hablando, y cuál va a ser, por ejemplo, la política salarial. Yo creo que el ajuste está claro, no hay que esperar para analizarlo. El ajuste tiene un fuerte impacto particularmente sobre los trabajadores activos, los pasivos y las pymes, ¿no? Bien, ese impacto ya está claro, me parece que en eso vamos a tener que comenzar a reaccionar, pero me parece que tenemos que esperar hasta que aparezcan el resto de las medidas y allí tomar las medidas que sean necesarias para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país y para que el salario no pierda aún más de lo que ya se estaba perdiendo, ¿no? Lo último, y esto con tu experiencia, si es que olfateás que esa política salarial que todavía no especificó el gobierno de cómo será, si estás olfateando que apuntan a una licuación, teniendo en cuenta que en las medidas de Caputo el potenciar trabajo queda atado al monto de 2023, con su última actualización ahora en diciembre, con que el Consejo del Salario, que debería ser citado en estos próximos días, quizá no se convoque, como una sensación de parar la pelota y que la que actúe sobre el ordenador de los salarios sea la inflación. ¿Estás olfateando eso? Sí, yo creo que este ajuste, como fue el de los 90, para que en la forma que está planteado, no soy economista, pero es un poco producto de la experiencia que vivimos, como fue planteado en los 90, necesitó planchar los salarios. ¿Te acordás cuando Caballo sacó el decreto que no se podían discutir salarios si era por en el marco de un megaproyecto de reforma del Estado, no se podían discutir salarios si no era por cláusula de productividad? Y en función de eso largó la convertibilidad con salarios congelados. Cláusula de productividad era imposible discutir en un proceso de pérdida del empleo, que llegamos casi al 25% de desocupación en el país, problemas más graves y centrales fue el desempleo, y eso significó que no discutiéramos salario y las paritarias estuvieran congeladas hasta el 2003-2004, que la devolvió Néstor Kirchner, la discusión paritaria. Yo creo que es decir, lo pueden hacer de dos maneras, será vía decreto de un DNU, o será
vía reformas laborales que apunten a debilitar la negociación salarial y la estructura sindical. Yo creo que, ojalá me equivoque, ojalá dejen la negociación libre de los salarios, porque es decir, con aumentos del 40%, o por ejemplo el aumento en la carne, que ya prácticamente llega al 100%, el poder de compra de los salarios queda licuado totalmente por la inflación, con lo cual hay que recuperarlo de alguna forma, ese poder de compra, ¿no? Héctor, te agradezco por tu tiempo. Muchas gracias. No, gracias, Nicolás. Un abrazo grande. Hasta luego. Ha sido un gusto. Héctor Morcillo, titular de la Federación de la Industria de la Alimentación, pasó por 14 bis.